Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer. Ya ustedes lo saben, de todas maneras siempre es bueno recordarlo, a través de Radio Arequipa Internacional en toda la Ciudad Blanca, Radio Imperial 2 los días domingos por la noche en el sur de la ciudad de Lima, Estación Lamas en la región San Martín, Lamas, Tarapoto, en la zona del Bajo Mayo, y por supuesto Edenex.es, la radio del misterio, y acércateradio.org. Y como también siempre les digo, les indico, o mejor dicho, los invito, Misterio Infinito Perú en YouTube. Misterio Infinito Perú en YouTube, ya saben, suscribirse es totalmente gratis, pueden por ahí ver, compartir lo que ustedes desean. Y bueno, ahora ya le estoy nuevamente poniendo énfasis también en Spotify a Reflexiones y Misterios con Fernando, que es un espacio en el que no subo todos los programas, subo algunos, y también por ahí hay algún contenido que no aparece en los programas, simplemente son cosas que surgen en otro tenor, pero que a más de uno espero que le agrade. Y en esta ocasión, para este programa, tengo un invitado que también ya ha estado en el programa en otras ocasiones, en plural, en otras ocasiones, pero hace ya algún tiempo atrás. Él es Gustavo Fernández, desde Argentina, tiene un podcast, que no solo es podcast, es una página web llamada Al Filo de la Realidad, tiene también un centro en el que hace investigaciones, pero no solo investigaciones, sino también desde un punto de vista más vivencial, relacionado a la espiritualidad, no digamos antigua, sino tradicional, pero plenamente vigente, y muchos otros temas que ya nos contará. Y asimismo también, más que un podcast, es un programa de radio, porque también hay emisoras que lo retransmiten, entre ellas CDNX. Y bueno, no digo más. Bienvenido Gustavo Fernández nuevamente a Misterios al Anochecer. Fernando, muchísimas gracias por tu bienvenida, por tu eterna calidez y proactividad. Ya sabes, te lo he dicho fuera de micrófono y en conversación privada, es siempre un placer y un honor también estar en tu programa y aquí estamos, entonces, para compartir con tus seguidores aquellos temas que tanto nos apasionan. Así es, Gustavo. En realidad podríamos hablar de distintas cosas. Nos vamos a centrar en un tema en específico, pero coméntanos antes, ¿cómo te está yendo? ¿En qué, digamos, nuevas actividades estás con Al Filo de la Realidad, con el Centro de Armonización y con todo ello? Bien, como tú sabes, yo tengo dos áreas de interés, de ocupación cotidiana. Una son las actividades de difusión, abriendo espacios para compartir estos conocimientos, en muchos casos ancestrales, como bien referías anteriormente. Y por cierto, la agenda de este 2024 nuevamente viene bastante cargada de estas actividades. Tengo programados viajes de tarea a Brasil, España, Bolivia, precisamente, México, Chile y Ecuador. Eso es la grilla de actividades que tienen que ver con la formación de facilitadores de esa medicina ancestral de origen mexica que llamamos temazcal, que tiene que ver con el dictado de talleres de formación de instructores en autodefensa psíquica, pero también otras disciplinas colaterales, como por ejemplo parapsicología aplicada, armonización de viviendas y comercios y un largo etcétera. Paralelamente a eso, investigaciones. De hecho, acabamos de finalizar con uno de nuestros equipos, el llamado Proyecto Zona Uritorco. Tú en otras ocasiones me has amablemente entrevistado respecto a Capilla del Monte y el Cerro Uritorco, y precisamente del nombre de este mítico cerro, Uritorco, nace el nombre de este grupo, Proyecto Zona Uritorco, que es en realidad un proyecto de investigación dentro de una de las tres instituciones que coordino. En este caso particular, el Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, IPEC, que es una organización que se dedica
a, bueno, obviamente, trabajos de investigación en el campo del fenómeno ovni, de la exopolítica, trabajos de campo fundamentalmente. En Zona Uritorco, en proyecto Zona Uritorco, y esto sí es lo destacable, creo yo, de compartir, hemos cerrado, completado la primera fase de una investigación eh, amplísima y profundamente documentada que demuestra, más allá de toda duda posible, que precisamente en inmediaciones de este cerro, del Cerro Uritorco, en algún momento, alrededor de 8.000 años atrás, si no antes, existió una cultura o civilización megalítica de origen desconocido que ha dejado, o por lo menos se han perpetuado, se han preservado, alineaciones monolíticas vinculadas a un aspecto calendárico de tipo astronómico que no se corresponde en absoluto con el primitivismo, dicho en un sentido respetuoso, que las etnias indígenas locales históricamente siempre han tenido. Es decir, por fuera de la historia oficial, ¿no? Por fuera de la timeline del academicismo, aparece hace unos 8.000 o quizás, como decía, un poco más, años de antigüedad, una cultura, no sabemos quiénes son, no sabemos de dónde vinieron, pero sí que dejaron evidencias megalíticas que hablan de una sociedad compleja, estratificada, jerarquizada, con una logística y con ah, con un paradigma cultural importante que se refleja en esas alienaciones. Esta es como investigación que acabamos de cerrar, ahora estamos precisamente en la etapa de difundir los resultados de esa investigación y después de un pequeño respiro retomar una segunda fase de la misma que va a apuntar a buscar posibles conexiones de esa cultura desconocida con otras formaciones megalíticas de interés, cuando menos en Sudamérica. Y en este contexto, en el mes de abril, inicio una investigación en un estado del noreste de Brasil, en Amapá, de lo que podríamos denominar el Stonehenge brasilero, porque precisamente cerca de un pueblito llamado Calzoini existe una serie de menires y cromlech, es decir, de construcciones otra vez megalíticas, muy propias, muy similares a las de Stonehenge en Inglaterra, pero también extrañamente similares a unas muy poco conocidas y que hemos relevado y documentado en el sur de Ecuador, los llamados menires de Quillusara, ¿no? Aparecen entonces estos frentes culturales desconocidos, remotos, en todos los casos, ¿no? Es decir, sí se sabe que cuando menos tenemos que retrotraernos miles de años hacia atrás, lo cual rompe los moldes de la historia convencional, megalíticos y de origen y destino desconocido. Así que esto es un poco una rápida y apretada síntesis de lo que me ocupa en este momento. No sé si tú has escuchado hablar, yo creo que sí, y si no, de todas maneras lo vas a buscar en este momento o posteriormente. Y yo estuve leyendo, estuve informándome un poco sobre Kiyusara, justamente porque Ujú. vi una de tus publicaciones, siempre estoy al tanto. Y bueno, aquí en Perú hay algunos lugares donde también se levantan rocas colosales, ¿no? En muchos casos en lugares, en parajes que no, digamos, tienen, entre comillas, mayor arquitectura visible en superficie arqueológica. Hay en distintos lugares. En un lugar, si no me equivoco, es Queneto, algo así que está en la región La Libertad al norte, pero un lugar que yo sí conozco se llama Huaricanga. Sí no es tan conocido, tengo un video de hace algún tiempo atrás. ¿Qué hay en Huaricanga? Queda al norte de Lima, a varias horas, en la provincia de Barranca. Bueno, resulta que en medio de una carretera que va subiendo hacia el callejón de Huaylas, a la zona de Ancash, de Huaraz, ¿no? Al otro lado está Chavín de Huántar, curiosamente, bueno, a varias horas, ¿no? El callejón Sí. de Conchucos. Bueno, en Huaricanga lo que hay es, en medio de la nada,
Algunos dicen, claro, que ahí detrás seguramente hay algún tipo de cementerio prehispánico, pero no necesariamente tienen que ser al mismo tiempo. Hay dos enormes rocas que están puestas en posición vertical, como si fueran un portal. Pero, como digo, en los alrededores no hay ninguna muestra de arquitectura prehispánica visible en superficie, salvo más allá en el pequeño pueblo del mismo nombre, Huaricanga, hay o había, por ahí me han contado que al parecer en años recientes se perdió, entre comillas, una pequeña piedra con ciertas inscripciones, petrograbados, ¿no? Petroglifos que también le llaman, pero es muy llamativo, ¿no? Porque tú lo ves cuando pasas por la carretera yendo de un lado a otro y en medio de la nada, en un típico paisaje de desierto, dos grandes rocas puestas verticalmente. Nadie sabe por quién, para qué. Llama la atención que hay ciertos motivos en la superficie, ¿no? Como si fueran incisiones o algo así que tampoco se sabe muy bien a qué pueden obedecer. Pero es llamativo y merecería más estudio, pero parece que aquí en Perú, como en otros lugares, la gente, bueno, digamos, la inversión del Estado para estas cosas se fija más como que en los sitios top para el turismo, ¿no? Por decir aquí en Perú, Machu Picchu y todo lo que está en la zona de Cusco, ni siquiera todo lo que está en la zona que forma parte de los circuitos turísticos en Cusco y en algunas otras regiones por ahí, pero estos lugares que son interesantes pues no se les presta atención y caen hasta en el deterioro, más allá incluso del olvido. Em, ¿Puedes contarnos un poco sobre Kiyusara? Porque justamente el programa de hoy para los oyentes va principalmente sobre estos sitios megalíticos que parecieran corresponder a civilizaciones desconocidas. Yusara es el nombre de un pequeño pueblo que se encuentra al sur de la provincia de Loja, al sur de Ecuador, y en cercanías del mismo, a unos 5 o 6 kilómetros del pueblo, aparece en una explanada entre las montañas, de muy fácil acceso para quien sabe llegar al lugar, porque de hecho se encuentra a un costado de la carretera que pasa por ahí, un campo de menires. Recordemos tres palabras que vamos a manejar bastante en esta entrevista. La palabra menir, la palabra dolmen y la palabra cromlech. Un menir es una roca vertical, enguiesta, ¿no? Es decir, simplemente una roca, generalmente de forma alargada, ausada, puesta obviamente vertical de forma artificiosa, ¿no? De forma voluntaria, individual o grupal. Los menires más conocidos, por ejemplo, son los menires de Karnak, no Karnak de Egipto, sino Karnak de Francia. Líneas de menires de origen prehistórico, por supuesto, y de destino y uso desconocido. Después voy a hacer un comentario respecto al uso y al destino de los menires. Pero insisto, para el academicismo, para la Wikipedia, si me permite decirlo así, su destino y su uso es desconocido. Los menires. Luego tenemos los dolmen o dólmenes. El dolmen está constituido por dos menires verticales y uno horizontal, como si fuera el dintel de una puerta, como si fuera la tabla de una mesa. ¿M? Imitando una puerta. Eso se llama dolmen. Y el cromlech es un círculo cerrado de menires. Estos son en arqueología megalítica, son, digamos, los tres parámetros principales. Y aunque los términos son de origen celta, por una cuestión de comodidad, comodidad intelectual seguramente, los empleamos independientemente de dónde aparezcan y muchas veces ignorando cómo los naturales de cada lugar llamaban a ese tipo de construcciones. Entonces, ¿qué tenemos en Quillusara? En Quillusara tenemos, como decía, una meseta aplanada donde hay aproximadamente 900 menires de distinto tamaño. Algunos forman corredores, algunos están dispuestos en pequeños círculos con uno en el centro, otros forman líneas y otros parecen estar aislados. No se ha encontrado hasta ahora, no quiere decir que hilando fino no lo haya, no se ha encontrado una alineación astronómica que dependa del mismo, no apuntan las líneas de menires en ninguna dirección significativa.
No hay recuerdos, en realidad el lugar está hasta bastante descuidado. Hará unos 20 años el alcalde de la región trató de jerarquizarlos un poco pensando en el atractivo turístico, construyó por ahí unos resguardos del sol para los visitantes, alguna señalización ya completamente abandonada, muchos menires ya grafiteados por los inadaptados de siempre, ¿verdad? Lo cual es doblemente lamentable porque muchos de estos menires presentan petroglifos o pictografías, es decir, pinturas sobre los menires, abstractas, simbólicas, y grabados, también abstractos y simbólicos, aparentemente posteriores a la erección de los menires mismos. Como te decía, Fernando, no existe ni siquiera un recuerdo local. Es decir, hay una interesante leyenda local. La leyenda dice que hace mucho, mucho tiempo se había estrellado un meteorito y por el golpe, es una ingenuidad, ¿no? Habían volado trozos de roca en el aire y tac, 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 cayeron clavadas en esa área y esos son los residuos de la explosión. Ahora, detrás de la ingenuidad de esta leyenda, para mí hay decía Mircea Eliade, un gran antropólogo, todas las leyendas y los mitos, hasta los más antiguos, tienen una semilla de verdad. Hay que saber decodificar, ¿no? El origen, muchas veces sepultado por transmisión oral, por reinterpretaciones, por prejuicios religiosos. Y yo creo que esa leyenda algo nos dice. Porque habla de un objeto luminoso que cae del cielo, los pobladores dicen un meteorito, tras lo cual, tras la llegada del cual, aparecen los menires. ¿Se entiende la relación que hago? Yo no estoy diciendo que los extraterrestres hayan bajado de una nave espacial para ponerse a construir menires, Por supuesto que no, pero pero puedo, podría ser, digamos, como en tantos otros casos por ahí, que haya una posible influencia, vamos a decir, en forma de indicación o de inspiración, vamos a decirlo así, pero ¿no? hubo una reacción posterior, quizás de Ujú. los lugareños, a expresar en eso lo que ocurrió anteriormente. Bueno, este es el enigma de Kiyusara, pero Kiyusara tiene otro detalle muy interesante. Se encuentra equidistante de dos puntos de mucho interés, uno muy conocido y otro muy poco conocido. El muy conocido es la famosa Cueva de los Tallos. Y el otro poco conocido es el poblado de Changaiminas, cerca del cual se habrían encontrado los huesos de lo que se conoce como el gigante de Loja. El gigante de Loja es un ser aparentemente humanoide que habría tenido unos 7 metros de altura, que un sacerdote salesiano, en realidad no lo encontró él se lo hizo excavar para su beneficio personal en los años 60, a fines de los años 60 del siglo pasado. Parte de cuya osamenta fue comprada por distintos coleccionistas privados, pero de uno de ellos sí sabemos, Klaus Dona, quien a su vez se lo entrega a Eric von Däniken, y parte de esos huesos, complementados con el resto de la reproducción en plástico, es hoy un elemento central en el parque de atracciones de von Däniken en Suiza, ¿no? Em, Obviamente, yo estuve en esos tres lugares, creo que sabes que estuve en la Cueva de los Tallos, he estado obviamente en Quillusara y en Changaiminas también. Y estoy bastante convencido de que realmente la osamenta del gigante existió. Yo no sé si de 7 metros, de 5 metros, de... pero que sí existió. Pude hablar con algunas personas todavía sobrevivientes del grupo que lo excavó y muy cerca, casi diría a tiro de piedra, de donde todavía se advierte entre la vegetación la trinchera que se excavó para extraer la osamenta, muy cerca, te decía, se encuentran las ruinas de lo que sería una ciudadela de piedra que no figura en ningún registro arqueológico, histórico, ni crónica alguna,
en la cumbre de una pequeña montaña. Precisamente uno de los proyectos que tenemos para cuando cuadre mi próximo viaje a Ecuador es regresar a ese paraje, hacer un relevamiento y publicar los resultados del estudio de esa ciudadela en particular, cuya ubicación precisa, con, con todo respeto, me reservo en todos los medios, porque quiero evitar un expolio del lugar antes de hacerse un estudio este, medido y controlado, ¿no? Bueno, este es el complejo, por eso digo, los menires de Quillusara no son solamente la anomalía histórica que de por sí significan, sino que se articula con otros puntos de enorme interés para los que somos apasionados de estos misterios, de estas disciplinas que aún permanecen desconocidos. Bueno, estas alineaciones de menires en Quillusara, estos círculos de menires, esto se repite en el noreste de Brasil, cerca de este pueblito que se llama Calzoeni. Y en Calzoeni también nadie sabe quién lo construyó. Es más, las etnias del lugar eran nómades, cazadoras, recolectoras, pescadoras, en permanente estado de guerrear con otros clanes tribales, es decir, no había una organización social que permitiera dedicar gente, conocimiento y recursos a la construcción de un hipotético complejo arqueoastronómico en piedra, pero esto aparece ahí. Y como hemos conversado en algún momento, Fernando, a mí me resulta muy llamativo cómo se manifiestan en distintas partes de nuestra América estas, estas particularidades arqueológicas que tienen como común denominador lo megalítico. Y también tienen como común denominador lo desconocido. No se sabe quiénes, no se sabe cuándo, no se saben para qué. Yo te comentaba esto que descubrimos y constatamos y documentamos. De hecho, acabamos de publicar en nuestro portal alfilodelarrealidad.com toda la investigación con los datos duros. Digo, para que algún cínico lector no piense que es todo producto de nuestra imaginación o simplemente del divague de una noche trasnochada, sino que estuvimos en solsticio, en el último solsticio, el de diciembre, presentes en el lugar con nuestros equipos de gentes y con nuestro equipo técnico, porque contamos con una limitada pero eficiente tecnología de drones, de GPS, de mensores láser de distancia, y entonces pudimos constatar, eh, y además usando programas avanzados de astronomía, que estas alineaciones que descubrimos en el solsticio de diciembre aplican también para el solsticio de junio y para los equinoccios, el de marzo y el de septiembre, ¿no? Por eso hablaba de un calendario arqueoastronómico. Bueno, en esa investigación, los datos, las coordenadas, los alineamientos, las fotografías del lugar se han volcado y ahora ya en pocos días también en un video en nuestro canal de YouTube. Pero en Argentina en particular están apareciendo también otras extrañas configuraciones megalíticas. Tenemos en carpeta, vamos a ver cuándo los tiempos, porque todos en este grupo también tienen una vida personal, ¿no? Cuando los tiempos nos permiten coordinar para dirigirnos al sur de la provincia de Buenos Aires, donde en la región que se conoce como las Sierras de Tandilia, también están observándose, este dato lo tenemos de colaboradores del lugar que nos tienen informados, el cumplimiento de particulares alineaciones astronómicas de manipulaciones megalíticas del medio. Y yo debería sumar, y cierro el comentario ahora, con los llamados túmulos del Uruguay, porque en la República Oriental del Uruguay, que tú sabes, queda muy cerca geográficamente de nosotros, ¿no? Somos colindantes con la República del Uruguay. Hace tiempo se han descubierto, yo también eso lo he documentado en portal y en video, unos túmulos de roca de origen desconocido. Otra vez, nadie sabe cuándo, nadie sabe quiénes, pero una serie de túmulos de roca que no pertenecen a las etnias indígenas conocidas del lugar, eso se sabe, con una particularidad, túmulos que combinan el uso de piedra y cuarzo. Efectivamente, todos los túneles son de roca, túneles de
2 metros, 2,5 metros de altura. Hasta ahora se han descubierto 17. Se supone que hubo más, pero fueron destruidos por los lugareños para aprovechar las rocas para otras construcciones, todos los cuales presentan una espiral descendente de cristales de cuarzo desde la cúspide a la base, otra vez con fines que desconocemos. ¿Quiénes construyeron los túmulos de Uruguay? ¿Quiénes construyeron las alineaciones megalíticas de la región de Tandilia? ¿Quiénes las de Uritorco, las de Quillusara, las de Calzoeni, estas de Perú? No lo sabemos. Ahora, dije en un momento, yo tengo una sospecha, no puedo decir que sea una certeza, sospecha de cuál era la función o el destino de estas alineaciones. Que posiblemente sea una mirada parcial, porque es posible que estas alineaciones cumplieran distintas funciones simultáneamente, es decir, se vieran de calendario arqueoastronómico, pero también, y aquí es donde voy, pienso que tenían que ver con el aprovechamiento de las energías telúricas del planeta Tierra, como agujas de acupuntura que se clavaban en ciertos puntos de la piel de la Tierra para determinados efectos, o sea, para provocar determinados resultados o para obtener determinados resultados. He sabido que allá por, alguien dirá, bueno, es una leyenda, bueno, pero está documentado en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, 1720 y pico, si no recuerdo mal. Yo te había hablado, y a tus seguidores, de los menires de Karnak, en Francia. Bueno, en ese momento, por cuestiones religiosas, se decidió tumbar esos menires, porque se consideraban obras del demonio, ¿no? Entonces ahí fueron todos los fanáticos, empezaron a tumbar menires. Durante 2 años, las inundaciones que tuvieron que sufrir los lugareños fueron espantosas, hasta que, en parte por iniciativa de los campesinos y en parte porque las autoridades seculares lo aceptaron, volvieron, atribuían a la caída de los menires, al tumbar los menires, el descontrol de la naturaleza. Vuelven a emplazar a los menires en sus lugares y las inundaciones cesaron. Creo que tenemos que investigar por ese lado una, un ámbito de conocimiento que tenían los antiguos que nosotros hemos perdido y que nos merecemos recuperar. Yo creo que la ciencia de los antiguos, y cito dos ejemplos para no ser muy aburrido. La ciencia de los antiguos, no voy a sostener porque suena como una afirmación casi místicamente incomprobable. No voy a decir era superior a la ciencia contemporánea, porque la ciencia contemporánea tiene sus logros y que muy buenos. Pero era diferente. Era otro tipo de concepción de lo científico y del uso de lo científico. A mí no me cabe ninguna duda, dije cito 2 ejemplos, no me cabe ninguna duda que los antiguos pueblos, sea en Europa o sea en América, conocían este concepto que recién yo mencioné, que la Tierra tiene un entramado energético, ¿m? Casi diríamos como las vías o canales de acupuntura en el cuerpo humano, y que ellos sabían interactuar así como es natural para nosotros. A ver, voy a poner un ejemplo quizás muy simplón, muy elemental, pero para que se entienda. Como es natural para nosotros, cómo construimos nuestras viviendas de acuerdo a dónde da el sol para no pasar tanto calor en verano, ¿no? O para que el viento, si tiende a soplar más de un lugar, no nos afecte. Yo creo que estas gentes sabían aprovechar las energías telúricas, las energías de la Tierra para sus propios fines. En el México prehispánico, y se ha conservado hasta el presente, hay una costumbre, no es tradición, es costumbre, porque se va transmitiendo generacionalmente, de determinar, por ejemplo, los lugares más sanos para construir una vivienda, mediante una manera de pasar la mano, de caminar con la mano derecha extendida y los dedos bien abiertos, así, ¿no? Sobre el terreno
y observar la reacción de los dedos de la mano para determinar el emplazamiento o el perímetro de emplazamiento más, diríamos hoy, energéticamente sano para la construcción. Y en Chavín de Huántar, ya que lo mencionaste, a mí hay dos lugares que me fascinan de Perú, Caral y Chavín. Considero que no se ha exprimido la totalidad de conocimientos que encierran esos lugares, ¿no? Cuando a veces he ido o he acompañado a grupos o me han pedido que los acompañe a los lugares como obvios, ¿no? Machu Picchu, Sacsayhuamán, Choquequirao, sí, Nazca, hermoso, pero Caral y Chavín para mí son detonantes en mi cabeza. Y en Chavín de Huántar, yo postulé la teoría, bueno, no la postulé en Chavín, la postulé cuando regresé y ordené toda la información, que era una verdadera escuela de chamanes. Era un lugar para entrenar y amplificar las potencialidades espirituales del ser humano de manera controlada y metódica, es decir, científica. Creo que la ciencia de los ancestros iba entonces por esa dirección y por eso pienso que el estudio de las energías telúricas en relación a estos sitios ceremoniales que mencioné aún nos depara muchas sorpresas. Todo lo que me has contado es muy interesante, pero mientras lo mencionabas, yo estaba haciendo algunos paralelos, estaba recordando algunos asuntos. Por ejemplo, al sur de Lima, en un valle que es el valle del río Mala, que curiosamente está muy cerca de Chilca, que es un sitio conocidísimo Mm, por el tema del fenómeno ovni. Bueno, cuando uno sube por el valle del río Mala, el pueblo homónimo Mala, Calango, etcétera, lugares en los que a veces no hay ni buena señal del celular y todo eso como Calango, están repletos no solo de sitios arqueológicos comunes, reconocibles, como, bueno, restos de ciudadelas o de viviendas antiguas, sino también de rocas con petrograbados, con petroglifos, pictografías, ¿no? En ujú. distintos lugares hasta lo más elevado del valle, que es un valle que se va estrechando, pero sobre todo, ya que mencionaste respecto eh, a este lugar en Ecuador, Changaimina, ¿no? Quillusara, principalmente Quillusara, que ahí está como una leyenda, o digamos una historia local, ¿no? De que algo Ujú, cayó de los cielos. Curiosamente, en Calango está dentro del pequeño núcleo urbano lo que le llaman la Piedra de Calango, o con el nombre quechua local Coyur Sayana, que supuestamente Coyur Sayana significa algo así como la estrella que cae o donde cayó la estrella, ¿no? O entendiendo de Koyur es estrella en quechua. Entonces, hay una historia que indica, tiene así visos del típico mito de creación, ¿no? La pareja primigenia. Sé que supuestamente había una pareja, sería la primera de los seres humanos, que estaban pues copulando sobre la roca que también sería como la roca inicial. Y en ese momento cae del cielo una estrella, supuestamente, cae o se posa sobre el lugar que la pareja estaba realizando su acto amatorio, ¿no? ¿Y por qué se habla de esto? Porque en esa roca hay distintas pictografías, pero no son las clásicas, que si motivos geométricos, no. Hay lo que parece ser auténticamente escritura de algún tipo a tal punto que cuando llegaron los españoles y observaron esto y quisieron destruirlo y lo destruyeron en parte, pero no pudieron del todo y hay muchas cosas visibles, compararon y consta en crónicas de la época con escritura hebrea. Ahora, cuando tú ves el dibujo, no se parece a la escritura hebrea, pero no parece que fueran simplemente ni adornos ni tampoco las típicas figuras antropomorfas o fitomorfas o zoomorfas, no, es algo completamente distinto e incluso estaba dibujada una forma como de un pie, que ya los españoles de ahí lo tomaron como que el mito de algún santo que había descendido a ujú. evangelizar, había puesto el pie quedó, como en otros lugares hablan del pie del niño Jesús y estas cosas. Bueno, entonces es muy llamativo porque en un lugar donde hay hasta ahora mucho del tema del fenómeno ovni, hay una historia sobre una roca solitaria, porque los petroglifos agrupados están por otros lados, donde hay un mito fundacional, un mito de origen, y se dice que cayó esta estrella o lo que sea del cielo y lo dejó marcado, ¿no? Y tanta era la creencia de las personas locales de hace 400, 500 y quizá no tantos años
que dicen que pues, fue uno de los lugares en el que los llamados extirpadores de idolatrías se tomaron bastante de su tiempo, porque mientras todos los demás ya habían renunciado a la antigua religión y estaban completamente cristianizados, los que vivían ahí no se separaban, tenían muy fuerte, muy arraigada esa creencia, porque algo habrían visto, me imagino, habrían vivido algo que les había confirmado que esas creencias tenían alguna base. Entonces es muy llamativo. Y sí, respecto a los otros sitios que te dije, Queneto, ya acabo de confirmarlo en internet, es un sitio en el norte del Perú, en la región de la Libertad, en Virú concretamente, donde hay también en un cerro, el Cerro Queneto, unas Ujú. especies como de menires, ¿no? Que están ahí, incluso se habla de una posible disposición circular, como lo que también mencionabas, en este caso, Cromlech. Y bueno, también Huaricanga, que también si lo buscas vas a ver que son dos, pero están en medio de la nada. Algunos hablan de un portal, bueno, esto ya son otro tipo de cosas, ¿no? Pero ya que has estado en la Cueva de los Tallos, por eso te digo que he estado atentamente cada uno de los lugares que mencionabas. ¿Qué idea te generó? Porque cuando sale la famosa fotografía del libro, ya que hemos hablado también de Daniken, lo has mencionado, en el Oro de los Dioses, ¿no? Esta figura, bueno, en blanco y negro, no muy nítida, que aparece pues como que fuera una entrada, casi como si estuvieras entrando a un hangar, ¿no? Totalmente. Y hay quienes dicen, no, la naturaleza puede hacer eso. Ahora, bueno, una persona incluso que no es versada en geología, ni mucho menos como yo, se da cuenta que la naturaleza no suele hacer ángulos rectos, salvo en muy contados casos de que, bueno, se fisuran por el calor, lo que fuera. ¿Qué impresión te ha dado a ti, tú que has estado en el lugar y has podido palpar, observar, fotografiar estos lugares, que tiene una conformación modificada por mano inteligente, no quiero ni siquiera decir humana, inteligente, o que sería un accidente geográfico, geológico esperable? A ver, cuando yo regresaba a la civilización después de la experiencia, una de las primeras cosas que pensaba que me tocaba el frío papel de tener que desangelar un tanto a la Cueva de los Tallos. Es decir, mucha gente me preguntaba a mi regreso, ¿y pudiste ver la biblioteca de láminas de oro? ¿Están los sarcófagos de piedra? No, no, porque es lo que la... Tú sabes muy bien, Fernando, cómo es esto. Es decir, hay una enorme cantidad de divulgadores, de difusores que de buena fe, yo eso no lo cuestiono, pero quizás con más interés en generar likes en sus, en sus publicaciones y un escaso contraste de la fuente, no te digo ir al terreno, al lugar, sino contrastar las fuentes, instalan determinadas ideas o determinadas creencias que el público, por sesgo de aceptación, termina de alguna manera comprando como verdaderas. Voy a ser muy preciso y muy puntual en la respuesta. Punto número uno. Regresé totalmente convencido que la biblioteca, si alguna vez existió, porque lo que quiera, Denique mismo admitió que nunca estuvo en la biblioteca y que se basó en que le contaron, ¿no? Entonces, si la biblioteca alguna vez existió, no estuvo nunca en la Cueva de los Tallos. Porque esto es lo que es importante. Deniken sugiere, no lo dice explícitamente, y la imaginación hace el resto, que la biblioteca que exhibe en el Oro de los Dioses, que dice haber fotografiado en el Museo del Padre Crespi en Cuenca, sería oriunda de los Tallos, pero ni Crespi mismo sostenía eso. Entonces, creo es que esa biblioteca, que es muy posible que no... A ver, Crespi tenía una increíble colección de trastos arqueológicos, sí, porque yo he visto muchos que se han conservado, sin considerar los que se robó el Vaticano, los particulares y los que se perdieron en los dos incendios que tuvo el museo. Aún así, es una cantidad colosal. Claro, vos ves esa cantidad colosal y decís, bueno, pero ¿cuánto de esto es arqueológicamente válido y cuánto es hojalata descartable? Bueno, ese es un proceso de clasificación que habrá que hacer pieza por pieza. Ahora, ¿esa biblioteca o algún tipo de biblioteca estuvo en los tallos? Yo creo que no. Quedan en los tallos porque vos solés encontrar comentarios del tipo, bueno, pero no se ha explorado en su totalidad. Es verdad que no se ha explorado en su totalidad, pero lo que no se ha explorado es porque está bajo el nivel del agua,
el río ha subido de una forma capilar al interior del complejo sistema de galerías, y son pasadizos que eso sí se ha mapeado electrónicamente, pasadizos muy estrechos, cámaras muy reducidas, no solo por estar bajo el agua, sino porque no tienen volumen de espacio, y se sabe que lo que se ha explorado es lo que hay. Ahora bien, yo creo que Morix, el autopretendido descubridor de las cavernas, en realidad es un juego muy propio de los grupos iniciáticos como los masones y otros que han operado alrededor de este tema. Cuando él anuncia al mundo que descubrió la biblioteca en la Cueva de los Tallos, en realidad, por un montón de detalles que sería largo explicar ahora, él sabía que la biblioteca estaba en otro complejo de galerías. O sea, Ecuador es un queso gruyere. La cantidad de pasadizos, de sistemas, de cavernas, de galerías, de cuevas, es impresionante, de sur a norte. Mi opinión personal es que si hay algo, se encuentra en otra provincia de Ecuador, la provincia de Pastaza, en las cavernas de Pastaza. Yo creo que lo que hizo Morix fue avisarle a determinados grupos, si se quiere, de tipo místico, iniciático, elites de poder, llámalo como quieras, les envió el mensaje de cuidado, yo ya sé dónde están las cosas, yo ya las descubrí, pero doy una ubicación falsa para que no se apoderen de ellos sin mi control o sin mi autorización. Recordemos que Morix muere en circunstancias bastante sospechosas, bastante turbias. Vuelvo a la caverna de los tallos. La caverna de los tallos es absolutamente natural, excepto dos puntos donde es claro que el lugar se ha refuncionalizado artificialmente. Uno, el portal de Morix, ese arco, ese dintel gigantesco que tú te referías. Y el segundo lugar, que se encuentra antes del portal, viniendo desde la chimenea por la cual se accede, ¿no? Es lo que se conoce como el corredor del diablo, que es un corredor aparentemente natural, pero que se encuentra obstruido por un gigantesco bloque perfectamente cúbico, como si alguien hubiera puesto un tapón para que no se pasara y viera lo que hay detrás. Permíteme recordar dos cosas, además. En primer lugar, que en la caverna tiene dos grandes galerías, una que es por la que se desciende y asciende habitualmente y una en realidad mucho más peligrosa que solo se usa en una situación de emergencia, cuando por ejemplo las lluvias hacen imposible usar la galería principal, la chimenea principal. Esta chimenea secundaria presenta al pie los restos de un altar de piedra donde la expedición de 1976 rescató restos de cerámica y huesos humanos. ¿Qué eran? ¿De quién eran? ¿Cómo se fechaban? No se sabe, porque apenas fueron extraídos, los británicos se llevaron todos esos restos. Fue una expedición conjunta ecuatoriana y británico, y cuando hay una anécdota, los estudiosos del tema la conocen, que cuando los británicos extraen de las profundidades la caja metálica donde habían colocado los huesos y la cerámica, el padre Ponce, que era un salesiano arqueólogo que participó, que descendió, empezó a los gritos que no se lo llevaran. Parece que había un acuerdo entre los militares ecuatorianos y los británicos de llevarse esa caja sin pasarla por los veedores ecuatorianos. Y el cura se tira arriba de la caja y se abraza, y lo tuvieron que arrancar entre 4 o 5 soldados para que los británicos se llevaran ese arcón. No sabemos de quién eran los restos, de qué antigüedad, de qué naturaleza, pero evidentemente demuestra que en tiempos relativamente recientes se usaba ese lugar para fines ceremoniales por alguna razón. ¿Y por qué acentuó esto de lo relativamente reciente? Porque hay un detalle que todavía no se ha investigado en la Cueva de los Tallos. Y yo sobre ese particular estoy preparando precisamente uno de nuestros próximos podcasts, Bajo Tierra. El suelo de los tallos está formado por guano. Lo conoces perfectamente, ¿no? Es decir, en las islas de Perú. Bien, la capa de guano en la cueva de los tallos se llaman así la cueva por
una especie de pájaros llamado tallos, precisamente, pájaros ciegos que se manejan mediante un sistema de ecosonar similar al de los murciélagos y que viven en el interior de las cavernas. Solo salen de noche a cazar, son insectívoros y regresan en la madrugada y viven toda su vida en el interior de la caverna. Bueno, el guano de esos pájaros tiene una profundidad que según el lugar va de los 4 a los 14 metros. Entonces, la pregunta que yo me formulo es, ¿qué puede haber bajo el guano? No podemos concluir de que definitivamente no hay nada de interés si no se sondea, o por lo menos no se hace georradar, que nunca se ha hecho hasta ahora, como para saber si no hay algo sepultado en el guano que merezca ser de interés. Entonces, en síntesis, mi querido amigo, es una caverna absolutamente natural, ha intervenido una mano, si humana o no, queda en cada uno, en dos puntos específicos. Es un lugar de eventos paranormales, aunque en esto yo matizo, porque en realidad las cavernas son verdaderos amplificadores de eventos paranormales. No creo que en la Cueva de los Tallos pase mucho más distinto de lo que ocurre en muchas otras cavernas, aunque sí es un lugar de interés. Los Shuar, que son los indígenas a cargo de guardianes del lugar, dicen que esa había sido en un momento la casa de sus espíritus, pero que ya se habían ido a otras viviendas en la selva, aunque de vez en cuando regresan para ver quién está de visita en su vieja casa que dejaron atrás, ¿no? Una forma muy simpática de decirlo. Y si bien no aparece la biblioteca de la que habló Morix, la biblioteca de existir debe estar en otro lado y es posible que algunas sorpresas nos reserve el subsuelo de la cueva. Realmente muy interesante, sobre todo por esto que hay, ¿no? Esa relación prácticamente de todas las cuevas de las que he escuchado y algunas de las que me he logrado meter entre posibles adecuaciones realizadas no sabemos por qué antiguas manos y también el tema paranormal. Incluso en algunos casos, como las cuevas que hay en Chilca, están cerca de sitios donde hasta ahora se habla, como digo, de fenómeno ovni. O sea, es como que todo se juntara ahí Ujú, y es bien, bien llamativo. Y justamente el motivo de tocar este tema es también, no solo por tus publicaciones, sino porque el fin de semana pasado estuve en una cueva, en una playa allá de Chilca, que le llamamos la Cueva de la Luz, con el amigo con el que entramos, ¿no? Le buscamos un nombre porque no lo tenía. Y a primera mirada parecía como que fuera una especie de pasillo o algo así en las rocas de la playa, Playa Ñave. Algunos dicen que el nombre viene de nave, ya nos imaginamos el porqué, ¿no? mm, Y bueno, pero de pronto nos empezó a llamar la atención ciertas simetrías que habían y ya, digamos, no lo planificamos así, pero justo estuvimos ahí al mediodía. Y nos damos cuenta que por una fisura del techo, que por eso decíamos que era más como un pasillo que como una cabina, justo en ese momento entraba un rayo de sol y caía sobre una roca que daba la impresión que le habían aplanado, como si fuera una especie, digamos, ¿no? Por nuestro condicionamiento, como si fuera un altar. sí, Y sí. entonces ahí es cuando yo se me prende el foco y digo, ¿pero qué es esto? O sea, esto es demasiado evidente, vamos a decirlo así, como para ser una casualidad. Y era muy curioso, ¿no? Porque daba la impresión que fuera como un pasillo que continuaba hasta un lugar donde ya estaba cerrado, pero de ahí conversando con algunas personas, y ya lo había escuchado antes también, nos mencionaban sobre la existencia de antiguos túneles debajo de una iglesia local, pero que eran de origen prehispánico, ¿no? Y de otras cosas, entonces nos preguntábamos, ¿no será este, digamos así, como la parte final de uno de esos túneles, ¿no? Que ha quedado cegado por un derrumbe o algo así. Pero lo cierto es que también había una sensación muy especial, ¿no? Que no era la misma que en otras cuevas, porque en otras, donde uno llega y se da cuenta que han hecho rituales no precisamente luminosos, en esta Mm. no había resto de nada, pero la sensación era muy, muy benéfica. Yo pensé que, bueno, que era algo propio de mí, pero
como si lo hubiésemos pensado al unísono. El amigo con el que fui me dice, ¿no te das cuenta que en esta cueva se siente una paz, ¿no? A diferencia de la otra que estaba justamente en una dirección casi en línea recta, pero varios kilómetros más al sur, que es la denominada Cueva del Pirata, en el Cerro Yaya en Chilca, donde sí hay restos de rituales y el ambiente es bastante pesado, casi como que fueran el positivo y el negativo o algo así, ¿no? Son unas cosas bien curiosas y sobre todo que también las hemos encontrado en otras cuevas, muchas de ellas cercanas al mar, sobre todo eso, y da la impresión como que hubiera habido alguna civilización antigua que se hubiera dedicado a encontrar estos lugares, a acondicionarlos, no sabemos si para dejar huella o para usos rituales, simbólicos, lo que fueran, y hayan quedado, ¿no? Y son los grandes desconocidos de la arqueología, porque la arqueología lo que suele buscar es, bueno, cabo, encuentro de repente por ahí, o restos monumentales que sean evidentemente, muy evidentemente fabricados por el ser humano, pero en estos casos cuando ven una cueva, muchas veces lo primero por lo que se decantan es por decir, no, esto debe ser un capricho geológico, ¿no? Pero es que lo he visto en varias veces y sobre todo, como digo, muy especialmente en cuevas que están cercanas al mar, ¿no? O sea, no sé exactamente, porque en las cercanías no es que haya restos particularmente importantes de civilizaciones antiguas, entonces hasta nos daría la impresión de que esto pudiera ser mucho más antiguo del establecimiento de las civilizaciones que están mapeadas, que están totalmente estudiadas en los libros de historia oficial, ¿no? ¿A ti qué Yo opinión te merece, pensaba, Gustavo? ¿Te parece que podrían ser estos lugares, tanto los que tú mencionas como otros, quizá como lo último que queda de una desconocida civilización, quizá global, o varias civilizaciones que tenían estas técnicas para el tallado de rocas antes de la historia oficial humana? yo creo que sin ningún lugar a dudas. Estaba pensando mientras exponías tu experiencia. Digo, qué interesante. Yo cada vez estoy más convencido que, entre otros detalles de interés, en lo que llamamos Océano Pacífico existió un continente, Mu, Lemuria, dale el nombre que desees, que desapareció en tiempos remotos y del cual quedó en Isla de Pascua, en las costas de Perú, de Chile, de Ecuador, de Colombia, tal vez en el interior de Sudamérica, en Tahití, en algunas islas del Pacífico. Quedaron recuerdos, digamos, como si hubieran, a ver, es como si una conflagración atómica hiciera desaparecer las grandes ciudades y solo quedan los caseríos perdidos en la montaña donde no llega la radiación, ¿no? Y al paso de los siglos, evidentemente se van deteriorando, se van siendo abandonados, van decayendo, van siendo olvidados, y ahora es un esfuerzo arduo distinguirlos, como tú dices, de las conformaciones geológicas naturales, no parece tener una continuidad histórica, pero esa falta de continuidad histórica para mí tiene que ver con su remotísima antigüedad. La piedra no se puede datar, no se puede fechar, no se le puede hacer prueba de radiocarbono. Entonces es muy especulativo cuando se habla de la antigüedad de un sitio arqueológico en base a sus ruinas pétreas. Las estimaciones se hacen ante la eventual aparición de algún residuo carbónico debajo de alguna de las piedras, ¿no? Como que estaba previamente, la piedra se colocó encima y permite fechar el momento en que eso fue hecho, la estratigrafía de los sedimentos, pero es muy ambiguo eso. No olvides que hace 2 meses se descubrió en Alemania los restos fosilizados de una construcción de troncos que habrían sido parte de un puente. Hasta aquí parece que nada llama la atención, de no menos de 400.000 años de antigüedad. La información está disponible, los interesados que la googleen. Es decir, ya no estamos solo especulando con la probabilidad de homínidos avanzados hace 200, 300.000 años. Estamos hablando de una tecnología, de una sociedad, de una cultura que salvaba las limitaciones de la geografía, construía puentes sobre ríos hace 400.000 años. Entonces, cualquier cultura que haya existido, ¿qué? ¿2 millones? ¿5 millones? 25 millones de años atrás, no hay ninguna razón para objetar que pudieron haber existido, hoy dejaría, pero hasta porque la misma conformación del globo terrestre habría cambiado tanto, habría dejado
eslabones muy dispersos, muy aparentemente desvinculados entre sí, que yo creo es todo esto que estamos hablando. Si era una civilización absolutamente global o abarcaba un hemisferio del planeta y no todo el planeta, no lo sé. Eso es especulativo, pero que son los restos de una civilización extendida geográficamente, avanzada tecnológicamente. No estoy pensando en naves espaciales ni que hubieran dominado la fisión atómica, quizás sí, pero digo, no tengo nada más que la imaginación para sostener esto. Pero todo este manejo de la piedra y este conocimiento de la esfera celeste, ¿no? Y del comportamiento del Sol y de las energías telúricas, habla de una ciencia avanzada, aún avanzada para ciertos aspectos de nuestra propia ciencia, y remotísima, remotísima en términos de centenares de miles de años. Sí, así parece ser, o en todo caso, una cadena de antiguas civilizaciones relacionadas entre sí que tenían como los mismos patrones, ¿no? De construcción en piedra y todo esto. Y como bien se menciona, lo que queda es la roca, pero muy aparte de eso, ¿qué otras cosas de esas que desaparecen no habrán habido, ¿no? Es como que el día de hoy desaparece la civilización por la catástrofe que sea y no van a encontrar nada, nada de, digamos, hay personas que, bueno, entre ellos arqueólogos, etcétera, que te dicen, bueno, usted está creyendo en la existencia de civilizaciones avanzadas antes, pero ¿por qué entonces no encontramos dentro de lo que se excava un artefacto tecnológico, digamos así, de índole superior? Pero uno dice, se da cuenta de lo que está diciendo, que, a Es ver, que tú ese es el entierra o problema. deja botado un televisor o Claro, una no, lo que computadora a ver si ocurre, va. perdón, mi querido amigo, lo que ocurre es uno de los tumores de la ciencia contemporánea, que es la compartimentación. El arqueólogo no sabe nada de ingeniería, el ingeniero no sabe nada de geología y el geólogo no sabe nada de arqueología, ¿no? Para cerrar el círculo. Entonces, los arqueólogos te dicen, muy suelto de cuerpo, bueno, como nosotros pudimos desplazar un bloque de 2 toneladas en el desierto egipcio mediante cuerdas y rodillos de madera con 30 hombres, un bloque de 20 toneladas con 300 hombres obtendríamos el mismo resultado. Y es una brutalidad en términos de ingeniería estructural y mecánica, porque el crecimiento de la dificultad es exponencial, porque el coeficiente de rozamiento, cuanto aumenta el peso, se multiplica geométricamente. Bueno, hay un montón de cuestiones técnicas. Pero claro, los arqueólogos lo dicen con total naturalidad, como eso que comentás tú, sin saber que a los 2000 años el plástico se degradó y desapareció, el metal mucho antes, el vidrio puede durar unos pocos miles de años más. Si hoy desapareciera nuestra civilización por un cataclismo y dentro de 10.000 años llegaran arqueólogos extraterrestres, lo que encontrarían como prueba de que aquí hubo una civilización avanzada son las pirámides, las de Egipto, por ejemplo. Todo lo demás habría sido reabsorbido por la naturaleza. No, no, es como tú dices, ¿no? Realmente. Y el problema también es nuestro, digo, del público, que de pronto aparece un caballero que porque tiene un título académico, el doctor fulano de tal, este académico en arqueología por tal universidad, habla de cualquier tema y todo el mundo escucha y dice, no, pero el doctor tiene estudios. Bueno, pero tiene estudios especializados en su disciplina, que para su opinión sobre el tema fuera de su disciplina vale lo mismo que la de cualquiera de nosotros. Por eso no hay nada más ridículo, y salgo un momento de este punto particular, cuando de pronto, no sé, invitan a un debate a un astrónomo para criticar al fenómeno ovni. Y es un astrónomo. Galaxias, constelaciones, estrellas, gases cósmicos. Pero el ovni es un fenómeno luminoso que se puede mover en los cielos como se mueve bajo el agua o a nivel de la Tierra. ¿Qué tiene que ver el astrónomo? Está esta cosa, este pensamiento primitivo. Bueno, pero si el astrónomo estudia el cielo, cualquier cosa que se te cruce, ¿acaso un astrónomo es un especialista en aviación? ¿Un astrónomo sería un técnico
perito de accidente de aviación válido por ser astrónomo? Claro que no. Pero si los aviones se mueven en el cielo, fíjate que ese mismo razonamiento, el común de las gentes y muchos colegas periodistas lo aplican para el tema ovni. Bueno, pero el astrónomo estudia las cosas del cielo. Bueno, que arregle mi dron que se descompuso si estudia las cosas del cielo. Ah, no lo puede hacer, entonces que tampoco hable de ovnis. Verdaderamente, cuando has mencionado gases cósmicos, no he, o sea, me has pasado una broma por la mente en el sentido de que a Sí, veces estas personas, bueno, muy respetables cuando hablan del espacio sideral, de las galaxias y todo, se sueltan unos auténticos gases cósmicos era cuando lo que yo estaba pontifican, pensando por la cuando expresión y bueno, sí, cuando pontifican o claro. intentan hacerlo sobre que no hay evidencia de visitas de seres de otros mundos, ni me hable usted de otras dimensiones de donde pudieran, no, y esos que han hablado deben tener algún problema de salud mental. Y yo digo, y este ya se las estudió todas, si él siempre está mirando hacia el cielo, y muchas de estas cosas ocurren a nivel del suelo, ¿no? Claro. Personas que afirman presencias extrañas en sus propios dormitorios, en caminos desolados, saliendo del mar, emergiendo de cuevas. El astrónomo no va a entrar a estudiar casos de visitantes de dormitorio. Él está mirando las estrellas lejanas del espacio. Entonces, también cuando salen estas cosas, yo digo, yo no sé si el periodista que está entrevistando es muy cándido o no tiene ni idea y tenía que rellenar el espacio con algo que sea polémico y el otro quiere pantalla y por eso no lo saca de su error. No lo sé, pero podría ser. Yo hago dos reflexiones, si me permites, respecto a eso. En parte creo que es porque la depreciación cultural, inclusive de los periodistas en todo el mundo, ha crecido a ritmo cósmico, astronómico. Es decir, lamentablemente el periodista promedio, por supuesto hay excepciones, cada vez duplica la brutalidad y la ignorancia de la generación anterior. Uno observa la formulación de algunas preguntas, ¿no? El contexto en que plantean temas en debates, en entrevistas, y dice, por favor, vamos camino a la pauperización total. Y después hay otro tema, Fernando, lo políticamente correcto. Es decir, queda bien, da patente de serio invitar al astrónomo, al doctor, al médico, para... Yo recuerdo en una oportunidad que me invitaron a un debate televisivo hace muchos años aquí en Argentina para hablar sobre eventos parapsicológicos, ¿no? Y entonces antes de la nota tienen la cortesía de avisarme de que iban a invitar este, a un médico, a un profesional en medicina, para que la gente escuche las dos campanas. Entonces yo digo, yo no tengo ningún problema, pero a ver, ¿qué es eso de escuchar las dos campanas? Yo voy a hablar de eventos parapsicológicos, de fenómenos parapsicológicos. ¿Este caballero médico estudió parapsicología? No, no sabemos, creemos que no. Entonces, ¿desde qué lugar? Él puede hablar de la fisiología, de las patologías, de la prognosis, pero él es totalmente ajeno. Y además, digo, con ese criterio, supongo que el día que ustedes hagan un panel para hablar sobre la cura del cáncer o las terapias oncológicas, van a invitar al chamán de alguna tribu para que la gente escuche las dos campanas. O el concepto de dos campanas se aplica solo para el lado de lo que es políticamente correcto y le da aparente tinte de seriedad a lo que ustedes hacen frente a las cámaras. Bueno, estos dos problemas, el aparentar la seriedad en base a lo políticamente correcto y la ignorancia supina sobre lo que se pregunta, son dos problemitas del periodismo contemporáneo, no solo en estos temas, Fernando, en casi todos. Algo que a alguno le debe haber llamado definitivamente la atención, ahora al inicio, simplemente al inicio de la conversación, es sobre el nombre de una de las instituciones que tú has creado, de las que formas parte, que es el Instituto Planificador de Encuentros Cercanos. Entonces, como decimos aquí, eso hace que cualquiera pare la oreja, ¿no? Y diga, qué interesante. Em, bueno, yo voy a hablar desde la ignorancia al respecto, ¿no? Y por las cosas que he leído, no del instituto, sino
lo primero que yo puedo pensar, y muchos otros, es, por ejemplo, en aquellos grupos contactistas, grupos de investigación, que han desarrollado algún tipo de pasos, de metodología que más o menos les asegura, aunque no al 100%, que, digamos, estas presencias tomadas por extraterrestres, extradimensionales, lo que fuera, se van a presentar en determinados contextos que ellos esperan. Algo así más o menos es lo del Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, o cuáles vendrían siendo. Es bastante próximo, aunque hay que marcar una cierta observación. Sin desquerer del contactismo. El problema es que cuando hablamos de contactismo, el público generalmente piensa en términos de contacto telepático, esta idea del grupo Rama, ¿no? Extraterrestres descendiendo, saludando, intercambiando. Nosotros estamos pensando en términos de la tipología de encuentros cercanos que definiera el doctor Heineck allá a fines de los años 60. Encuentros cercanos de primer tipo, de segundo y de tercero. El encuentro cercano de primer tipo es la observación de luces anómalas a cierta distancia, a más de 200 metros del suelo, etcétera, etcétera. Encuentros del segundo tipo es la observación de cuerpos anómalos por menos de 200 metros o posados en el suelo. Encuentros del tercer tipo es la observación, no necesariamente la interacción con entidades humanoides asociadas a este fenómeno. Esa es la clasificación de encuentros cercanos, que de hecho le dio nombre a la famosa película de Spielberg, Encuentros cercanos del tercer tipo. Entonces, es en ese sentido que nosotros planificamos acciones en el terreno en puntos donde pueden producirse encuentros de primer o de segundo o de tercer tipo. No con el objetivo excluyente, aunque obviamente no lo negamos, ¿no? Sino con el objetivo excluyente del contactismo. La filosofía que tenemos en el IPEC es que todas las formas de abordar el fenómeno son igualmente válidas. Entonces muchas veces hacemos trabajo de campo y mientras una persona sensitiva, medium, canalizadora, dale el nombre que quieras, está haciendo lo suyo, estamos por otro lado con nuestros telescopios y aparatos de medición y obteniendo todos los registros posibles. Y Gustavo, yo te quiero agradecer por estos momentos tan valiosos compartiendo contigo sobre la existencia, posibles civilizaciones que han dejado en lo megalítico su huella. Y habría que hablar en algún momento de muchos otros lugares, como el propio Marcahuasi, donde si bien es Mm. cierto que mucho parece obedecer a la pareidolia, también hay otros como el rostro de la humanidad que tienen ciertos juegos de luces y de sombras que no parecen casuales, o incluso se habla hasta del propio Cerro San Cristóbal, emblemático de la ciudad de Lima, donde hay ciertas cosas que pasan desapercibidos, excepto si uno tiene un ojo muy dedicado en ciertas horas del día. O sea, está por todos lados. Por eso es que yo digo que pareciera que es una civilización de origen, digamos, de extensión bastante grande, ¿no? En el pasado. Mm. Gustavo, quizá desearías culminar con alguna otra cosa o de repente comentarnos también sobre Al filo de la realidad, ¿no? Siendo la invitación correspondiente. Sí, simplemente invitar a toda la gente que ha tenido la amabilidad de acompañarnos hasta aquí a que visite nuestro portal alfilodelarealidad.com, donde tendrá acceso a nuestras investigaciones, el detalle de nuestras actividades, los enlaces para poder ver nuestras producciones en video, escuchar nuestros podcasts, en fin. Todo ello o simplemente buscarnos a través de las redes sociales, tanto a título personal como a título institucional. Y agradecerte, Fernando, una vez más, si cabe, tu enorme amabilidad y generosidad al permitirnos compartir contigo nuestro trabajo. Gracias desde el corazón. Gustavo, eh, Al filo de la realidad como podcast no solamente está en iVoox, sino que también se transmite en Edenex.es, la radio del misterio. Me parece que también en emisoras de la FM, también estás por ahí en algunas Sí, hay emisoras en varias Argentina. CPM, se puede escuchar a través de Spotify, de Google Play, es decir, no, no voy a hacer el listado completo porque es aburrido, pero tiene un entramado de bocas de difusión muy interesante, bueno, gracias a la gente que considera de interés compartir lo nuestro.
Excelente, Gustavo. Un gran abrazo hasta allá. Nuevamente, muchas gracias. Ya saben, amigos, alfilodelarrealidad.com y también en plataformas como Evox y otras están los podcasts que no tienen desperdicio. Son muchos años de hacer programas y con temas que así nada más no los tocan, ni siquiera los, digamos, los espacios que son supuestamente dedicados a la difusión o a la investigación de anomalías, de temas, vamos a decir, como, no me gusta el término, pero dicen alternativos. Bueno, ya pongámoslo así, ¿no? Fenómeno ovni, fenómeno paranormal y otros. Un gran abrazo, Gustavo, hasta allá, hasta Argentina. Otro grande para ti. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer.